caso Bedoya Lima y otra versus Colombia. El caso básicamente pues se relaciona con una serie de alegadas violaciones de derechos humanos que derivan en el secuestro, tortura y violación sexual de de la periodista Ginette Bedoya Lima por motivos vinculados a su profesión y la alegada falta de adopción de medidas adecuadas y oportunas por parte del Estado. Pues ella básicamente lo que alega es que habría sido secuestrada frente a un establecimiento carcelario estatal y retenida por varias horas ese día mientras cumplía una labor periodística en el marco de una investigación con un motivo de enfrentamientos entre paramilitares y miembros de grupos de la delincuencia común al interior de la cárcel nacional La Modelo. Frente a los recursos internos que deben agotar las víctimas dentro de cada estado, debemos tener en cuenta los hechos anteriormente expuestos y de igual manera debemos precisar que los recursos internos también pueden percibirse como un elemento en beneficio del individuo eh, en cuanto se busca una mayor eficiencia del sistema jurídico de cada estado, buscando la garantía de la reparación del derecho que ha sido vulnerado y por el contrario no se debe tomar como una medida dilatoria o como un mero privilegio a disposición del Estado. En nuestro caso, la víctima es la periodista Ginette Bedoya, y quien en junio del año 2011, a través de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, presentó el caso ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, eh, alegando la responsabilidad internacional del Estado colombiano por los vejámenes sufridos por ella y por su madre, la señora Luz Nelly Lima, víctimas de amenazas y de persecuciones. Al año de haberse presentado dicha solicitud ante el CIDH, pues se aprueba el estudio de este caso y en el año 2018, en el mes de diciembre, se concluye que el Estado fue responsable de distintas violaciones de los derechos humanos sufridos por la víctima. A su vez, la CIDH recomienda entonces a Colombia una investigación imparcial, efectiva y con un plazo razonable que permita esclarecer entonces las circunstancias de todos los crímenes cometidos en contra de la periodista Ginette Bedoya, incluyendo las amenazas y la violencia sexual y por supuesto se buscaba también determinar la responsabilidad eh, correspondiente a la participación de los agentes del Estado. Em, Luego de que Colombia entonces incumpliera dichas recomendaciones, según la CIDH, este caso fue remitido entonces a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en julio 19 de 2019. En cuanto a la reparación que se busca en el caso Ginette Bedoya y otras versus Colombia, es la reparación directa por parte del Estado, como lo ha definido la Corte Internacional de Derechos Humanos. En este caso sería una reparación emanada pues por el derecho internacional general, donde nos explica básicamente que sería una compensación o una indemnización pecuniaria por el daño material e inmaterial, pues que en este caso ha recibido la periodista Ginette Bedoya por la negligencia del Estado al haber presentado ya anteriormente denuncias que pues versaban sobre su vida y que el Estado hizo caso omiso a las mismas. Entonces, por lo tanto, pues la reparación que se busca aquí es una reparación directa e integral por parte del Estado colombiano hacia la periodista Ginette Bedoya. En la sentencia Caso Bedoya Lima y otra versus Colombia, la Corte Internacional de Derechos Humanos encontró al Estado colombiano responsable por la violación de los derechos humanos tanto de la periodista Bedoya Lima como también de su madre, teniendo en cuenta que se vulneraron derechos fundamentales como la integridad personal, la libertad personal, la honra, la dignidad y la libertad de expresión en perjuicio de la señorita Ginette Bedoya Lima.
En ese sentido, el título de imputación por el cual declaró internacionalmente responsable a Colombia, la Corte Internacional de Derechos Humanos, fue por la violación de los derechos a las garantías judiciales, la protección judicial e igualdad ante la ley, por la falta de la debida diligencia a la hora de realizar las investigaciones sobre dichos hechos, teniendo en cuenta que la periodista Bedoya Lima había sido víctima de múltiples amenazas posteriores a el 25 de mayo de 2000, y las autoridades colombianas no tuvieron los reparos necesarios en las garantías de protección y evitar que a su vez pudiera ser víctima de un nuevo hecho victimizante como los que sucedieron en el pasado. En ese sentido, la Corte Interamericana encontró que, producto de las circunstancias de tortura y violencia sexual que sufrió la periodista en la cárcel La Modelo de Bogotá, y por la negligencia del Estado colombiano, sancionó y declaró responsable al Estado en cuanto a indemnizar los daños causados, en cuanto a los perjuicios morales, como también ordenó que se debe instaurar un organismo competente para la atención de este tipo de casos específicos. Es un precedente histórico, puesto que la actividad del periodismo es una actividad que puede ser vulnerada en muchas ocasiones por organismos como los paramilitares, como disidencias o grupos guerrilleros, y esto abre el paso a que el Estado debe colocar especial atención cuando pasan estas situaciones, más aún cuando al parecer, en este caso, hubo responsabilidad por parte de funcionarios estatales que en su momento estuvieron vinculados y que hasta el momento al parecer no se ha emitido ningún tipo de sentencia condenatoria. Siendo así, la Corte Internacional de Derechos Humanos ratificó esa decisión por violar la garantía y protección judicial a la periodista por la ausencia de las investigaciones correspondientes y el deber de diligencia que le asista al Estado colombiano como ente acusador y responsable de la acción penal. Bueno, sobre la vulneración de derechos, es claro que la Corte comprobó que existió una violación de los derechos humanos al configurarse su responsabilidad ante el secuestro y actos de tortura en contra de Ginette Bedoya por la violación pues al derecho de libertad de pensamiento y expresión en contra del accionante. Derechos protegidos no solo por la Constitución colombiana, sino también enmarcados en diferentes convenios internacionales. El daño en orden material e inmaterial versó sobre estos derechos que vulneró el Estado colombiano por acción y omisión, en cuanto pues los compañeros ya lo han mencionado. Ahora bien, si se entiende que el Estado es culpable directamente de estos delitos, la reparación que ejecutó la Corte fue la siguiente. La Corte ordena reparos en orden del daño material e inmaterial, sumas que ascienden a $35.000 a favor de Luz Nelly Lima y $115.000 en favor de Ginette Bedoya, además de los gastos compensatorios. Sobre las acciones para proteger el derecho de los periodistas, es importante que todas lo descrito sistemáticamente en la sentencia tenga en supervisión ordenada y que se aplique eficientemente. Ahora bien, en nuestra opinión como grupo sobre esta sentencia y la comparación de la vulneración de los derechos y las compensaciones, pues es la siguiente. Podemos entender que todo lo sufrido individualmente por Ginette Bedoya, quizás material e inmaterialmente, no pueda compensarse nunca. Pero es claro que lo dispuesto por la Corte y en el sentido de la culpa y responsabilidad del Estado colombiano y la protección de los derechos humanos en torno al ejercicio de periodista y pues principalmente a las mujeres periodistas para que se pueda ejercer libremente esta profesión completamente amenazada en nuestro país. El pago al que fue obligado el Estado colombiano sí nos resulta irrisorio, puesto que los esfuerzos para asegurar el periodismo amenazado en su complejidad por diversos factores relacionados con la violencia en el país, por ello estamos de acuerdo con la sentencia. Pero si hubiera sido un poco más significativo el impulso al periodismo en Colombia en torno a lo que significa la vulneración comprobada en el caso Bedoya.